Y la nueva gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, enfatizó en el acceso a la educación superior que tendrán los jóvenes para satisfacer las necesidades de las empresas del departamento. Tendremos, iniciando este gobierno, educación para formación dual para el trabajo en articulación con el sector productivo, para que al terminar sus estudios puedan contar con un empleo. Ya tenemos listo todo para empezar la formación de los primeros 1000 jóvenes en programación y desarrollo de software para satisfacer la demanda laboral de las empresas que buscan este talento humano. Al mismo tiempo, continuaremos fortaleciendo las competencias en inglés de nuestros estudiantes para tener un valle bilingüe. Y como gobernar se trata más de hacer que de hablar, crearemos también el campus virtual universitario del Valle del Cauca para que nuestros jóvenes puedan acceder desde cualquier lugar del departamento a carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, y así atenderemos el déficit de 30.000 cupos que necesitamos. Y en Barranquilla tomó posesión Eduardo Verona de la Rosa como gobernador del Atlántico. El nuevo mandatario quiere que su departamento se visibilice internacionalmente y comenzará a trabajar desde ya para lograr este objetivo. Con el nuevo programa de gobierno Atlántico para el Mundo, el nuevo gobernador busca que uno de los objetivos sea el de visibilizar de manera internacional los productos del departamento. Esto lo conseguirá mostrando al Atlántico ante la comunidad internacional. Otro de los puntos que resaltó es el de mantener y reforzar la seguridad en el departamento, haciendo énfasis en que Barranquilla también hace parte del territorio atlanticense y será una prioridad combatir la delincuencia con Alejandro Char. Finalmente, el mandatario destacó que la inversión social tendrá un renglón importante en su mandato y que este será una base fundamental para cerrar la brecha social en los municipios. Lo más importante es que entender que tenemos en este momento una grave situación de inseguridad. Desde las mismas cárceles ya se sabe que hay llamadas telefónicas que pues de una u otra manera gestionan extorsiones indebidas y con unas alianzas que tienen con los aliados o las bandas que tienen fuera de la cárcel. Entonces, realmente lo que tenemos es que trabajar intensamente para que haya un mayor control de todo lo que son las comunicaciones que salen desde las cárceles. Y precisamente a la posesión de Eduardo Verano como gobernador también asistió Alfredo Varela, quien fuera su principal contendor en elecciones. En declaraciones dejó claro su punto de vista como opositor al gobierno departamental. Saludamos entonces a Lewis Forest en Barranquilla, quien nos cuenta todos los detalles. Lewis, exactamente ¿qué dijo Varela? Para usted y todos nuestros televidentes, pues mire, entre otras cosas, y lo primero que dijo Varela fue criticar el hecho de que la plata o el dinero de la seguridad sea adjudicado a Barranquilla. Estamos hablando del dinero de la gobernación del Atlántico, como se habló en la posición de Alejandro Char. Lo segundo que dijo es que no le gustó el gabinete del actual gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Dijo que habría más participación de jóvenes y también que pensaba que habría más participación de mujeres. Esto lo hizo él en la posesión del gobernador electo Eduardo Verano de la Rosa. En medio de los trajes blancos de los asistentes a la posesión del nuevo gobernador del Atlántico, estaba el rostro de Alfredo Varela, quien fuera su contendor político en esas elecciones y que dejó en claro su oposición. Varela se refirió específicamente al tema de la inversión en seguridad, argumentando que no le parecía que la inversión del departamento estuviese enfocada a Barranquilla y no a los municipios del Atlántico, como se anunció durante la posesión de Alejandro Char como alcalde de Barranquilla. Pero también criticó el gabinete del gobernador, asegurando que debería dar oportunidad a los jóvenes y a la equidad de género, incluyendo mujeres principalmente. Por ahí escuché lo de la tasa de seguridad que supuestamente se le iba a entregar al manejo a la ciudad de Barranquilla. A mí me parece que es un error. Estos son recursos que aportan todos en el Atlántico, todas las familias del departamento del Atlántico, y son recursos. No, yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que es un error entregarle los recursos a una sola ciudad para que atienda la ciudad la inseguridad de todo el departamento. Creo que sería una pésima decisión. Aquí lo que se necesita de verdad es, en su justa proporción, mirar a ver cómo se están dando los actos delictivos en el departamento y hacer las inversiones en esa justa proporción, pero en todos los municipios del Atlántico. Es que la inseguridad sea en todo el Atlántico.
Quien también se posesionó fue el electo alcalde Alejandro Char Chalhub. Él lo hizo en el barrio Rebolo, en este sector amplio de Barranquilla, y además en medio de la posesión inauguró o anunció una obra que será inaugurada este mismo año, el Gran Malecón del Sur Oriente. Hoy tomó posesión Alejandro Char como alcalde de Barranquilla. El mandatario tomó el combatir la inseguridad como una de las banderas en el periodo que iniciará a partir del 2024. Alex Char, como popularmente se le conoce, explicó que su equipo en la Oficina de Seguridad Ciudadana está conformado por Yesid Turbay, con la asesoría del general retirado Mario Botero Coy, 2 personas que conocen ampliamente a Barranquilla y la lucha contra la delincuencia. También indicó que seguirá la lucha que emprendió hace 26 años, cuando inició la política, al ser elegido como concejal de Barranquilla. Este sería su tercer periodo como alcalde de la ciudad, cargo al que llegó con una amplia votación ganadora y su favoritismo por encima del 88%. En medio de la posesión, Char anunció una importante obra para el barrio, uno de los arroyos más grandes que tiene Barranquilla y que atraviesa el barrio que se va a convertir en el Malecón del Suroriente y uno de los parques más hermosos que tendrá Barranquilla. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el arroyo de la Ventura? Pues lo canalizamos hasta la calle 30, pero de la 30 para acá seguía esta herida abierta. Seguía esta herida abierta. Y yo no tenía otra opción que hoy posesionarme en este sitio y encima de esta herida que tanto daño nos ha hecho, para decirle al suroriente: aquí tiene a su alcalde y aquí tiene una solución de largo plazo que será el Gran Malecón del Suroriente de Barranquilla. Esta es la tercera vez que Alejandro Char Chalhub ejerce como alcalde de Barranquilla. Por lo tanto, llega con una gran expectativa entre todos los barranquilleros que piden principalmente la seguridad de la capital del departamento del Atlántico. Hoy no era un día normal para los habitantes del barrio Rebolo. Cuando se levantaron encontraron cerramientos, ejército y medidas de seguridad, pero también mucho optimismo, porque el alcalde electo Alejandro Char eligió a su sector para posesionarse. Y es que las expectativas que tienen los barranquilleros son muy grandes, especialmente con el tema de la seguridad. Por eso, a la hora de preguntarse a los habitantes de Rebolo sobre la posesión en su barrio, ellos son muy claros y la respuesta es orientada a la gratitud y a la esperanza de inversión para su sector. Nos va muy bien, el señor aquí le tenemos mucho respeto y todo el mundo lo queremos en el barrio. ¿Por qué cree usted que escogió a Rebolo? Porque él es del pueblo también, así como somos nosotros, y él quiere mucho a Rebolo y esperemos que haga una buena obra aquí en el barrio. Bueno, para que escogió este pedazo porque es un pedazo que lo queremos todos y él ha hecho bastante por el barrio, por el pueblo y por la ciudad. Y tiene que, pues, escogió esto para ver qué él va a hacer por esto. Un enfoque en la seguridad, la movilidad y la eliminación de la corrupción fueron los temas destacados durante las posesiones de alcaldes y gobernadores en todo el país. Federico Gutiérrez tomó posesión como alcalde de Medellín desde la Plaza Botero, con la promesa de tener como prioridad la recuperación de los programas sociales que estarían desfinanciados y mejorar la cartera pública del distrito, al denunciar que hay un hueco fiscal que superaría los 3 billones de pesos. Existe una desfinanciación de alrededor de 2.8 billones de pesos para los programas sociales. Y más grave aún, existe un déficit cercano a los 420.000 millones de pesos en muchas entidades que hoy inclusive son objeto de investigación por presunta corrupción, tanto de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. En la capital del país, Jorge Emilio Rey se posesionó como nuevo gobernador de Cundinamarca en el recinto de la Asamblea Departamental. Seguridad, movilidad y servicios públicos fueron los temas claves de su discurso de posesión y serán la base de su plan de desarrollo. Regiotran del Norte, hoy en etapa de factibilidad, esperamos obtenga prontamente su viabilidad técnica por parte del Ministerio de Transporte. Buscaremos, junto con el joven alcalde Víctor Julián, la reposición de los viejos buses del transporte de Soacha a una nueva flota movida por energías limpias, buses eléctricos administrados
por los transportadores actuales. En Bucaramanga, el nuevo alcalde, Jaime Andrés Beltrán, ratificó firmemente su lucha contra la seguridad, el control de estupefacientes y precisó que trabajará con rigor para reducir la delincuencia.